Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenos días, según en donde estén cada uno de ustedes. Estamos en una nueva edición de un conversatorio del Instituto de Estudio Latinoamericano de la Universidad de Alcalá. Hoy tenemos un tema realmente apasionante y realmente de muchísima actualidad, porque vivimos tiempos realmente de incertidumbre frente a la seguridad teórica que teníamos hace tan solo un año. Ahora vivimos tiempo de incertidumbre. El tema del conversatorio de hoy es la seguridad en el siglo XXI, retos conceptuales y estratégicos. Y tenemos con nosotros dos profesores, dos especialistas en el tema. El primero es el doctor Héctor Luis Semper, coordinador ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales y líder del Grupo de Estudio de Defensa y Seguridad Internacional en la Universidad Estadual Paulista en Brasil. Y por otro lado tenemos al doctor Fernando Velasco, director de la Cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos, codirector del máster Analista de Inteligencia de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Antes de empezar, ruego a todo el mundo, por favor, que cierre sus micrófonos y al término de esta primera ronda de preguntas daremos el paso a todos vosotros que nos estáis acompañando y os ruego simplemente, por favor, que las preguntas sean muy cortas y muy directas. Pues empezamos ya, Héctor, Fernando. La primera pregunta es un poco para que nos pongáis en contexto. ¿Qué podemos entender o qué se debe entender en 2021 por seguridad? Y si el concepto tradicional de seguridad consideráis que está quizá ya obsoleto y hay que buscar uno nuevo. Fernando, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por esta generosa invitación y es un placer estar aquí con todos ustedes y poder pensar en alto sobre este tema. Rogelio, tú me dices para cumplir con ese tiempo y que esto sea ameno y demás, ¿no? Yo en primer lugar decir que me pasa como a Voltaire, me repito hasta que me entiendan. Pues un poquitín, ¿no? Y me mueve a aquello que también decía Goethe, que la libertad debe ser reinventada en cada generación. Pues yo creo que también que esto de la seguridad deberíamos reinventarlo cada generación, ¿no? En un primer momento sí que me gustaría contextualizar que esto de la seguridad es el primer derecho de los derechos del hombre, ¿no? y de la mujer, la primera condición para todos los demás. Si no hay seguridad, no son factibles ni la libertad ni ninguno de los otros derechos, ¿no? Partir también de otra cosa, que la inseguridad es lo cierto, es decir, el género humano nace en la más absoluta de las inseguridades y la seguridad es lo que tenemos que construir y vamos construyendo, y así desde que pusimos los pies en este planeta lo que hemos ido haciendo ha sido adaptándonos para sobrevivir y para sentirnos un poquitín más seguros, ¿no? Otro mensaje que quiero lanzar es que la seguridad no es un fin, como he dicho, sino que es un medio y que no hay libertad sin seguridad, porque ya me dirán ustedes qué libertad hay en el miedo, cuando uno tiene miedo a un atentado, a perder el trabajo, a contagiarse con un virus, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tampoco hay ninguna libertad, ¿no? Y por otro lado que esta es la seguridad la que tiene que ser tratada con inteligencia y no la inteligencia con seguridad, ¿no? Desde Spinoza, los que somos un poco de esa línea, creemos que es una de los fines del Estado el proporcionar a sus ciudadanos esa seguridad, ¿no? Y yo me pararía de momento aquí para volver otra vez sobre este tema y por qué creo yo que la seguridad actual es una seguridad que ya no da más de sí, es una seguridad obsoleta, caduca, que crea inseguridad y que ha convertido a este mundo por el día en una lobera y por la noche en un gran casino. Héctor, adelante. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer mucho la invitación, la organización, a Rogelio, a Pedro por permitirme estar aquí en el Instituto de Estudios Latinoamericanos y a María Dolores por la organización. Muchísimas gracias por acordarse de mi nombre. Con relación a la seguridad, yo concuerdo con Fernando.
Más para tener un aspecto más histórico, diría que hay una versión de la seguridad emergente de la Segunda Guerra Mundial, donde por las tensiones entre estados, entre países, provocada por la propia guerra, la seguridad básicamente era la seguridad estatal, la seguridad con relación que se recuperaba a través de la defensa. La defensa y su instrumento específico, que eran los militares, era la forma de garantizar la seguridad. Después del ejercicio de las armas atómicas y de la teoría de la mutua destrucción asegurada, prácticamente que la idea de una guerra mundial de aquellas dimensiones en la cual se podrían usar aquellos artefactos fue quedando de lado y solo sirvió para incrementar el armamentismo mundial y permitir en ambos blocos, tanto en los no comunistas cuanto no capitalistas, sistemas de represión interna. Y ahí, para nosotros aquí en América Latina, el concepto de seguridad vino asociado a la doctrina de la seguridad nacional, que era el empleo de las Fuerzas Armadas para resolver todos los problemas que podían provocar inseguridad. Es decir, si bien hoy el concepto de seguridad no se puede limitar al concepto de intrigas entre los estados o de situaciones de enfrentamiento entre los estados, es decir, es una cosa mucho más amplia porque el ciudadano se siente inseguro de llevar a su hijo al colegio con las ventanas del coche abierto porque en cada semáforo puede ser objeto de un robo, de un asesinato, o lo que fuere. Es decir, hoy esos temas entran en la agenda de seguridad, a tal punto que, como dirían los constructivistas, eso puede provocar una cierta demanda, digamos, una cierta hegemonía del discurso que lleve a una situación de excepcionalidad, a partir de la cual se pueden utilizar las Fuerzas Armadas para resolver el problema de la seguridad. Fuerzas Armadas que en general no están preparadas para eso, no tienen vocación para eso, no tienen armamento para eso, no tienen doctrina para eso y simplemente tienen un efecto pirotécnico que sirve para las clases medias y para los procesos electorales, porque el proceso electoral se basea más que nada en los índices de inseguridad de la ciudadanía y no en realidad en el grado de violencia. Las Fuerzas Armadas en la calle no resuelven el problema de violencia, ni de robo, ni de crimen, absolutamente nada. Resuelven simplemente el índice de la percepción de seguridad de la ciudadanía. Por lo tanto, acomoda la posibilidad de un éxito electoral, que eso es lo que interesa a un político destinado a un escenario prospectivo, como estábamos diciendo, de 4 años, y en 4 años no se resuelve el problema de la seguridad, que es inherente, digamos, del crimen en general, que es inherente a la sociedad. La sociedad lleva el crimen en sí, es decir, lo que se puede hacer es controlar, pero no derrotar. Y no hay estrategias que piensen el control. Estrategia es de victoria. La estrategia, estoy me refiriendo a la estrategia en condiciones de el empleo de armamento en el horizonte de las deliberaciones. Armamento letal, es decir, el empleo de Fuerzas Armadas para resolver cuestiones internas. Eso lleva a un predominio de las Fuerzas Armadas dentro de las cuestiones políticas, a una ocupación del espacio político, del escenario político nacional, y eso se cobra. Es decir, se cobra en deliberaciones, por ejemplo, en cuestiones presupuestarias de las Fuerzas Armadas, en autonomía para decidir su educación, en autonomía para decidir su formación y para disponer de armamento. Es decir, quien escoge el armamento son las Fuerzas Armadas y no el político. Parece que las cosas están demasiado duras para dejarla en manos de los políticos, es decir, invirtiendo la fórmula de Chamberlain, ¿eh? Perfecto, Héctor. Quería preguntarte, Fernando, ahora, lo comentaba Héctor ahora mismo, ¿cómo podemos diseñar una estrategia frente a futuras amenazas? E incluso te iba a preguntar algo más. Hoy somos conscientes de que una futura pandemia es una futura amenaza, pero ¿qué otras amenazas hay por ahí que no somos conscientes y que realmente pueden caer sobre nosotros en breve? Adelante, Fernando.
Si me permite, Rogelio, un poco quería, al hilo de lo que ha planteado Héctor, continuar para cerrar un poco el ciclo de lo que apunté al principio, para que se me entienda un poquitín bien lo que he lanzado ahí, y muy brevemente, y trato de contestar a tu pregunta, ¿no? En una entrevista que le hicieron en el 2019 al presidente francés Macron, en la última cumbre de la OTAN, él lanzó que la OTAN se hallaba en estado de muerte cerebral. A mí me llamó mucho la atención esa expresión, porque incluso apunté una cosa por ahí, que lo que realmente se encontraba en muerte cerebral pues era el concepto de seguridad, ¿no? Un concepto de seguridad vigente, que, como he dicho antes, hemos conseguido cosas, y no caeríamos en la demagogia de todo nada. Claro que con este concepto de seguridad, señores, hemos conseguido cosas. Sería absurdo negarlo. The New York Times consideró a 2019 como el mejor año de la historia. Lo consideró porque había habido acceso a la electricidad de más de 300 y pico mil personas, al agua corriente, a internet, la mortalidad infantil ha disminuido, la pobreza se ha reducido. Según el famoso Harari, antes de la pandemia moría más gente por obesidad que por desnutrición, y más gente por suicidio que por la guerra. ¿Qué quiero decir con esto? Que claro que hemos conseguido cosas, pero decir que vivimos en el mejor de los mundos posibles y en el mejor de las seguridades posibles, pues yo creo que sería de un cinismo también tremendo, ¿no? Con otra cosa que yo creo que ha apuntado Héctor indirectamente, ¿no? Que tenemos una seguridad que se nos ha vuelto extraña. ¿Extraña en qué sentido? Pues esa extraña seguridad donde existe donde no existe, la vergüenza, ni los reparos, ni existe la ética, esa extraña y asquerosa seguridad donde todo está permitido. Y cada vez que se utiliza eso de por seguridad nacional, échate a temblar, ¿no? Y después ese concepto económico de seguridad, ¿no? Que esto se ha convertido también en un negocio. Yo creo que el negocio del miedo es uno de los más fructíferos que existen en este momento, y que no deja de producir, ¿no? Y aquí ahora sí que entro en tu pregunta, Rogelio. Yo, aparte de las amenazas que un poco he descrito, para mí en estos momentos hay una que es clave y determinante, que es que nuestras democracias tienen un enemigo, que son las noticias falsas, que es la desinformación, que provoca todos estos populismos que tenemos, y que esto da del lleno en la línea de flotación de nuestras democracias. Yo creo que esa es una amenaza tremenda. La dejo ahí apuntada para que Héctor apunte esta u otra más, y después volvemos sobre ella, o vuelvo sobre ella, para no extenderme. Adelante, Héctor. No, concuerdo con Fernando. Él colocó justamente el dedo en la herida, como se dice. Son esas mentiras. Me acuerdo hace unos 30 años, cuando pensábamos la Internet, el acceso a la Internet, imaginábamos que la Internet podría ser una remodelación de la democracia, la posibilidad de una democracia participativa, que nosotros podíamos plebiscitar desde nuestros hogares cualquier cuestión nacional. Es decir, simplemente bastaba entrar, las propuestas eran colocadas y votaba desde mi casa. Cualquier propuesta, es decir, una democracia a la griega, sin esclavos, porque los griegos tenían esclavos. Sin embargo, eso no aconteció, no solo no aconteció, sino que las redes sociales se han transformado en un momento en correctores de los grandes medios de comunicación, es decir, los grandes medios de comunicación que corresponden
a empresas o a sectores sociales que tienen intereses en difundir determinadas noticias. Nosotros pensábamos que las redes sociales podrían venir a limitar o corregir las informaciones transmitidas por aquellos órganos, y en alguna medida durante un cierto periodo aconteció eso. Las redes sociales eran una buena alimentación de la información que considerábamos correcta, pero aquellas mismas empresas se fueron apropiando de esas redes de información con lo que hoy se conoce como inteligencia artificial. Es decir, la posibilidad de colocar máquinas o criadoras o reproductoras de informaciones falsas. No apenas esas informaciones son falsas, sino que esas máquinas pueden detectar la característica de cada uno que va a oír, que va a leer esa información, para definir los códigos que aquella mente que está recibiendo esa información puede decodificar para que la noticia llegue como pretenden que llegue a cada uno de los receptores. Eso es Orwell o ¿cómo se llamaba? Metrópolis. Ficaron realmente ciencia Disneylandia, al lado de la realidad que nos toca vivir. Lo que nos está tocando vivir es una cosa monstruosa. Hoy es difícil definir lo que es la democracia. El voto ya no caracteriza la voluntad popular. Y la voluntad popular no caracteriza el interés de cada uno de los que está votando. Es decir, ya decían los filósofos que la voluntad general no necesariamente coincide con los intereses generales. Pero en este caso, los propios intereses son definidos por la inteligencia artificial. Es decir, nosotros nos vemos promovidos a tener reacciones diariamente condicionadas por informaciones que estamos recibiendo. Es decir, soñamos con viajar a Europa y ya estamos recibiendo informaciones de las empresas de turismo. Es decir, ¿cómo saben lo que yo estoy pensando? Bueno, saben. Ellos saben cómo estoy pensando, no solo lo que estoy pensando, sino cómo pienso. Y trabajan encima de esa información. Eso realmente es algo que yo no sé cómo se puede desmontar. Tal vez con aquellos laboratorios de decir barbaridades sin ninguna limitación, que nos sea la plena libertad de pensamiento, y volver a formar una nueva paidemía, volver a formar ciudadanos libres, conscientes, porque en la situación en la que nos encontramos, y estamos viviendo en la pandemia, yo creo que ese es uno de los más serios peligros, y Fernando anotó muy bien. No sé si respondí. Fernando, sí, Fernando, yo quería... Exactamente, yo, Héctor... Perdón. No, disculpa, solo una aclaración porque mentí. Quien dijo que la guerra era demasiado seria para dejarla en manos de los militares fue Clemenceau. Claro. Obrigado, fue solo una aclaración. No podía convivir con esa mentira. Ya a propósito de lo que ha apuntado tan certeramente Héctor, de decir que, claro, ya se nos ha caído y hemos perdido esa ingenuidad del comienzo de las redes sociales y de Facebook como red de amigos. Eso se ha convertido en un campo de batalla donde ahí se lanzan odios, se discrimina, etcétera, etcétera, ¿no? Como decía un director de un ilustre periódico, no sé si era The Guardian o alguno de estos, que decía, si Facebook fuera un país sería Corea del Norte, ¿no? Bueno, acaso exagerando mucho, ¿no? Pero ¿qué pasa en las democracias? Que apuntaba esto, el papel de la democracia. En democracia el argumento de autoridad no sirve, ¿no? Ahí la búsqueda de la verdad se sustenta en medios muy humildes, como es la razón y es el diálogo, que es la única luz o vela que nos alumbra. ¿Qué pasa? Que vienen los fanáticos, vienen los populistas y nos apagan esa luz. Y claro, y según ellos la apagan porque alumbra poco.
Y entonces entonces ya te han matado, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un problema tremendo y claro, porque levantan mucho polvo para luego decir que no se ve nada y eso es un problema tremendo. ¿Qué modelo de ciudadano? Si yo además para hacerme cargo de la realidad y de lo que pasa necesito los medios de comunicación y necesito esa información y esa información viene desde su origen malversada o violada o no es certera, pues entonces es muy difícil que tomemos o que podamos votar con conocimiento de causa, ¿no? Hay, junto con esto de las noticias falsas, está la dictadura de los algoritmos, que eso es otro problema tremendo. Bueno, yo quería haceros una última pregunta antes de dar paso a las preguntas de las personas que nos acompañan, o sea que ya pido a los que nos acompañan que ya vayan pensando en posibles preguntas para nuestros invitados. Estabais comentando una serie de cosas que, perdonad por la autocita, pero me recuerdan a mi tesis doctoral. Yo trabajé al Partido Socialista Argentino y el Partido Socialista Argentino hablaba de que había que educar al soberano, o sea, había que educar al ciudadano. Pero mi duda es, si tenemos unas sociedades muy educadas que sin embargo están votando los populismos, con lo cual o no les estamos educando bien o la educación no es la solución para evitar esa tendencia que parece a veces innata del ser humano a caer en los populismos. La Alemania de los años 30 era seguramente de los países más educados de Europa. En fin, eso es un poco lo que me viene a la cabeza, os lo dejo en vuestras manos. Héctor, por favor. Sí, bueno, me alegra saber de tu tesis. Entonces, tú sabes que en aquel momento, en comienzo del siglo XIX, en la puerta de fábrica, los sindicatos distribuían sus volantes bueno, en español, en italiano, en alemán, en inglés. Eran los emigrados anarquistas, socialistas, comunistas posteriormente. Había varios focos de información. Hoy nos tenemos el dominio de monopolios de la información, tanto la información internacional, que son 3 o 4 agencias, y es muy difícil encontrar contrapesos para entender lo que está pasando, a menos que se trabaje directamente con alguien que esté en el centro del huracán, o en el frente de combate, o en el medio del terremoto, lo que fuere. Eso dificulta mucho cualquier interpretación. Yo no sé hoy cómo sería educar al ciudadano. Es nuestro esfuerzo, es decir, yo como educador, porque al final uno puede estar en la graduación, en la posgraduación, en la educación fundamental, pero está siempre tratando de formar conciencias críticas para ver la realidad de una manera nueva, por lo menos dudar, sospechar. Pero parece que la sociedad está cansada de eso y quiere algunas certezas, aunque las certezas sean falsas. Y así vuelve a reinar el terraplanismo. Y no importa, el terraplanismo en sí no tiene ninguna relevancia científica ni tiene ninguna relevancia política. La relevancia es deformar las mentes como para creer cualquier cosa que le sea dicho. Y por eso están resurgiendo los populismos de derecha. Es decir, parece que la realidad es tan compleja que precisa de ideas conspirativas donde den unidad a un universo demasiado plural y complejo. Entonces hay una fuerza que yo no sé cuál es, pero que está por ahí atrás, que me explica todo lo que está aconteciendo en este mundo. Y yo lo que dudo son de las noticias verdaderas, porque las noticias falsas me parecen más verdaderas que las falsas. Y por otro lado, porque corren mucho más rápidamente. Se ha hecho un estudio de la velocidad en que se transporta una noticia falsa, y es 15 veces más rápida que una noticia verdadera. Parece que la verdad es más increíble que la mentira. Yo no sé lo que está pasando en este mundo, está muy difícil. Por otro lado, es un plato lleno para los que nos interesa reflexionar sobre la realidad, porque está cada vez más difícil coger esa realidad, interpretar esa realidad
y particularmente explicarla para nuestros alumnos. Es decir, los que ya tenemos una teoría que antecede a nuestros análisis, bueno, más o menos vamos encajando los datos, los cogemos como ladrillos que vamos amontonando para mostrar una pared más o menos comprensible para nuestros alumnos. Pero realmente está muy difícil luchar con esa falsa democracia de la información, que son los medios de comunicación, las tal redes de informática. Las redes. Yo, sí, Fernando, yo te quería preguntar una cosa más concreta. No, ¿puedo decir algo sobre sí. tu tesis, lo que ha apuntado Héctor de lo de la formación? Yo creo que ahí lo que me plantea a mí todo esto es si la formación sirve para humanizar. Que es para mí lo que está en el fondo, es decir, y hablabais y citabais a Alemania antes, ¿no? ¿Cómo es posible ir a escuchar a Mahler por la noche e ir al día siguiente a cumplir con tus obligaciones en el campo de concentración, ¿no? ¿Cómo te encuentras gente que te dice que lee una novela, va a museos, va al teatro y al día siguiente se dedica, si me permiten la expresión, a putear al que está al lado en el puesto de trabajo, ¿no? No sé si la formación sirve para humanizar, lo mismo sirve para que tengamos más conocimientos y sepamos más cosas, pero lo de humanizar, que yo creo que es una función de la formación, pues no sé si lo conseguimos, ¿no? También es cierto que el mundo sería más triste si no hubiera habido personajes como Buda, Jesús de Nazaret, Miguel Ángel, Heisenberg, etcétera, etcétera, Nietzsche, Picasso, etcétera, ¿no? Bueno, y como decía también Héctor, yo creo que la verdad está sobrevalorada en estos momentos, ¿no? Y cotiza a la baja, ¿no? Y ese es un problema de los que nos dedicamos a este oficio. En un mundo más complejo la gente te demanda más cosas, más recetas, más simplificaciones, más todo en píldoras. Mientras llegan las preguntas, insisto a todos los que nos acompañan que por favor vayan haciendo las preguntas, que este es su momento. Fernando, lo que quería preguntarte antes, que quedó un poco en el tintero, es ¿cómo podemos estructurar desde los estados o desde los organismos públicos o no públicos las estrategias para hacer prospectiva, sobre todo para saber qué amenazas nos pueden venir? No sé si es una labor que tienen que realizar las universidades, los think tanks, si tiene que haber un ministerio de la prospectiva o una oficina de la prospectiva. No sé, ¿cómo articular eso? Pues yo creo, Sergio, que en primer lugar tenemos que partir de un planteamiento de fondo o de una filosofía más de fondo, de que todo está en todo, ¿no? Que todo está conectado con todo y por eso mismo todo está en juego. Yo creo que si algo de positivo tiene esto de la pandemia es que nos hemos dado cuenta de que todos estamos relacionados y conectados. Eso es lo primero, y a partir de ahí esto lo tenemos que extrapolar al resto de situaciones. Es decir, ya está dicho hasta la saciedad, si los problemas son globales, las respuestas no pueden ser locales y no pueden ser parciales, y esto nos lleva a crear nuevas instituciones internacionales. Ya las que sirven ya no dan más de sí, han cumplido su papel, se lo tenemos que agradecer, hacerles grandes homenajes a todo lo que se ha conseguido después de la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que eso ya no da más de sí. Antes de entrar con todos ustedes hablábamos entre nosotros cómo la ciencia había hecho este esfuerzo de colaboración para producir las vacunas que se empiezan a implementar ahora en los ciudadanos. Pues esa colaboración hay que aplicarla al mundo de la política y de los partidos, ¿no? Y crear reservas de conocimiento, ¿no? Observatorios donde se hagan escenarios de posibles crisis, de no esperar a que nos estallen las cosas en las manos, como siempre nos sucede. Pero bueno, aunque tengamos mucha tecnología, como pueden ver, los países y los políticos siguen jugando a lo de toda la vida,
al poder, a mantenerse en el poder, a cosas ya que llevamos 21 años de un aburrimiento, que hacen lo que siempre está hecho. No hay ninguna novedad, cambian la etiqueta de la botella, pero el veneno sigue siendo el mismo. No hay ninguna cosa que nos pueda a los ciudadanos apasionar o cambiar. Yo creo que nos repetimos sin corregirnos. Y no quiero ser negativo porque ya he dicho que hemos conseguido muchas cosas, ¿no? Pero creo que estamos perdiendo grandes oportunidades. Pedro, no sé si te... bueno, Pedro, en este momento estás hablando. Sí, os quería preguntar también en el sentido de un poco lo que tú decías, el tema de la coordinación. Héctor, ¿tú crees que, por ejemplo, los próximos conflictos pueden venir por el lado de los nacionalismos extremos o la falta de agua o algún tipo de influencia o injerencia externa, los papeles de Rusia, el papel de China, etcétera? ¿Por dónde crees que pueden venir las nuevas amenazas? Me parece que amenazas siempre habrá. Eso es digamos, el loco de la reflexión estratégica. Es decir, es necesario la idea de una amenaza para poder diseñar las estrategias nacionales. Yo creo que sí, que en alguna medida el nacionalismo, en este momento creo que sufrió un revés, como estaba diciendo Fernando, la percepción de que la pandemia es un fenómeno universal, global, y que la respuesta también tiene que ser global. Eso es un golpe muy fuerte a los nacionalismos, por lo menos a los nacionalismos radicales, y particularmente al unilateralismo que estaba implementando el gobierno Trump. Me parece que esto puede ser provechoso para los movimientos multilaterales y para favorecer el multilateralismo que estaba en expansión. Una vez que el multilateralismo realmente se imponga en el mundo o que sea una forma de actuar internacionalmente más frecuente que el unilateralismo, posiblemente se perciba que en este momento tal vez hagan falta más enfermeros que militares, que tal vez estemos gastando demasiado en armamentos en lugar de gastar en salud pública y en educación. Es decir, si bien es cierto que la seguridad es un principio básico del Estado, hoy la seguridad no significa el ataque de un ejército extranjero, porque es muy difícil que eso acontezca. Los ataques que tuvo Europa últimamente no fueron de ejércitos extranjeros, fueron en muchos casos inclusive de los propios europeos. Es decir, y eso no se combate con ejércitos, se combate con inteligencia, con policía, con inteligencia financiera. Aliás, en eso fue un ejemplo muy grande que dio España, cuando desarticuló una columna terrorista en España sin mover un soldado. Fue todo trabajo de la policía y de la inteligencia, después de los casos de los atentados del 11M. Eso fue muy importante. Y otra cosa muy importante, eso sí fue muy importante. Cuando Estados Unidos, después del 11 de septiembre, del 11-9, se infundió el miedo, porque en realidad el terror se multiplicó y se amplificó por la propia gestión del gobierno, comenzando a controlar los aeropuertos, comenzando a controlar, es decir, divulgó y amplificó el miedo. En Europa, particularmente en España, en Madrid, nadie dejó de salir a tomar su cerveza, porque eso sería claudicar al terrorismo. Es decir, el terrorismo se nutre del miedo. Es decir, si conseguimos que la población no tema, el terrorismo es desmontado. Por tanto, me parece que particularmente en América Latina tenemos presupuestos demasiado exagerados con relación a las Fuerzas Armadas que no tienen una gran utilidad hoy en día, a tal punto que están siendo utilizados para cualquier otro servicio que no el estrictamente específico que sería el de la defensa nacional. No defienden a la nación, pero controlan el tránsito, dan inyecciones, sustituyen a los docentes en sala de aula, y para todo eso ganan. Cuando
tenemos en los ministerios de Justicia, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, es decir, las amenazas son múltiples, como se decía en el comienzo del siglo XX, multidimensionales, pero la respuesta del Estado es multifacetada. El Estado, hay estados latinoamericanos débiles y que utilizan para todas las enfermedades la misma receta, que son Fuerzas Armadas. Pero el Estado tiene multifacetas para responder a las múltiples amenazas, es decir, a la multidimensionalidad. Si la amenaza es económica, hay respuestas económicas. Si la amenaza es de salud, hay respuestas del Ministerio de Salud y no necesariamente de Fuerzas Armadas. Perfecto. Fernando, quería preguntarte, no es para que nos hagas aquí un resumen de tu máster, pero tu máster es Vinculas Inteligencia y Democracia. Quería por lo menos que nos dijeras las 3 o 4 pilares fundamentales que en ese máster se explica o se cuenta. Bueno, pues es un máster que lleva por título Analista de Inteligencia, donde tratamos de formar a nuestros alumnos en análisis y en técnicas de análisis, ¿no? Ante la cantidad de información que hoy existe, yo últimamente oye uno mucho por ahí que los datos son el petróleo del siglo XXI. Yo suelo decir que, siendo eso cierto, la refinería es el análisis, y también suelo decir que gracias por los datos, pero presénteme usted un buen análisis, ¿no? Necesitamos gente que nos ayude a entender lo que pasa, a contextualizarlo, a relacionarlo, y eso es lo más complicado, ¿no? Igual que cuando hay un terremoto o algún problema de estos, una de las primeras cosas es, o las primeras necesidades es el agua potable, pues yo creo que en estos momentos necesitamos agua potable, es decir, análisis que sean rigurosos, serios, que nos ayuden a iluminar un poquitín el camino, que dejen el menor número de cosas al azar y a la improvisación. Y a eso nos dedicamos en nuestro máster, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta por parte de María Dolores, que es nuestra coordinadora. Y adelante, María Dolores. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por las intervenciones y la altura del debate. Bueno, justamente un poco también ustedes como especialistas en temas de inteligencia también, y frente a todo esto que acabamos de plantear, me gustaría que nos digan, bueno, los organismos de inteligencia como tal y estrategia a nivel de Estado, ¿qué deberían plantearse si, bueno, justamente estamos pensando en reconceptualizar el tema de la seguridad? ¿Cómo deberían plantearse los grandes retos estratégicos de aquí en adelante frente a, bueno, a estas nuevas amenazas que bueno, entiendo que también sobre el término de amenazas podemos reconceptualizar muchas cosas? Gracias. Fernando, si quieres. No, que intervenga Héctor. Si bueno, Héctor, adelante. Bueno, mi especialidad no es la inteligencia, que es un tema que hoy se está estudiando bastante en América Latina, es decir, hace más o menos 15 años se inicia el tema. En Argentina es un poco antes, que se definió también la ley de inteligencia. En muchos países no hay una ley de inteligencia que separe las agencias de inteligencia. Es decir, hay una inteligencia que es una inteligencia militar, que básicamente es una inteligencia abierta, es decir, trabaja con información abierta para ver lo que está aconteciendo en el mundo y lo que se puede constituir en una amenaza, es decir, el tipo de compras, tipo de desenvolvimiento tecnológico de los países vecinos, los gobiernos de los países vecinos que puedan venir a amenazar al propio país. Está la inteligencia policial, que muchas veces es una inteligencia por infiltración o promiscuidad, es decir, el agente de inteligencia está muy, muy próximo de los criminales y muchas veces infiltrado para poder detectar el movimiento y poder desarmarlo. La inteligencia financiera. Lo importante es justamente la formación de cuadros de inteligencia para la democracia, es decir, una inteligencia que no intervenga en la política. El caso de Nixon
deben acordarse, es bastante paradigmático en ese asunto. Es decir, la necesidad del Estado de hacer una inteligencia, de tener una inteligencia, porque esa es la forma, son los ojos y los oídos y la percepción del Estado. El Estado precisa de sistemas de inteligencia muy importantes, porque es verdad que el petróleo no es la información. El petróleo es el conocimiento, y el conocimiento implica en clasificación de esa información, en jerarquización de esa información, adecuación de esa información para saber cuál es de todos esos datos, los datos relevantes que me permiten tener un análisis y eventualmente dar el insumo a la tomada de decisión que va a ser la formulación de estrategias. Por tanto, me parece que es importante la formación de cuadros en el área de inteligencia para sustituir básicamente los cuadros militares que hacen parte de esas estructuras de inteligencia, para poder abastecer al gobierno de información fidedigna para tomar sus decisiones. Inteligencia con relación a todo, es decir, hasta de las situaciones climáticas, que preciso para tener una idea de lo que va a acontecer con la zafra, con la cosecha. Todo ese tipo de informaciones son relevantes para las decisiones económicas, decisiones sociales, en qué momento vacunar a la población. Son informaciones que precisa el Ejecutivo para tomar sus decisiones y su formación. Hay una cierta resistencia a la inteligencia cuando la inteligencia se metió en política en América Latina. Entonces hay una cierta resistencia de los latinoamericanos con relación a la inteligencia, que piensan inteligencia espión y espión político, aquel que se metía en el partido político para alcahuetear de dedo duro, como se dice aquí en el Brasil, para desmontar las organizaciones sociales y políticas. Lo que es imposible es administrar un país, independientemente del tamaño, sin un buen sistema de inteligencia que me permita tener las informaciones que necesito, informaciones fidedignas y frescas para tomar las decisiones que me van a llevar al éxito, o por lo menos me advertir del fracaso. Muchas gracias, Héctor. Ya tenemos una... Sí, ¿quieres participar, Fernando? Sí. No, un poco dar tres pinceladas para, creo que, completar lo que muy bien ha expresado Héctor, ¿no? Yo creo que necesitamos, para seguir un hilo con lo que había dicho antes, entender para orientarnos. Lo que no se entiende se pierde, y eso es fundamental. Yo creo que a nivel general los servicios de inteligencia son muy poco conocidos de todas las instituciones de un Estado de Derecho. Son los que menos se conocen, o se conocen a través del cine y la literatura, en una versión muy tergiversada de lo que es la realidad. Entre sus tareas no solo está evitar riesgos y amenazas, sino yo creo que una de las características es la anticipación, hacer inteligencia estratégica, que creo que cada vez se echa más en falta. Y en la línea de lo que apuntaba Héctor, yo creo que hay que educar mucho al decisor, al político, para que sepa qué es lo que se le puede pedir a un servicio de inteligencia y qué es lo que no se le puede pedir a un servicio de inteligencia, y un servicio de inteligencia tener la suficiente altura moral e intelectual para saberle decir que no. Yo creo que a los servicios de inteligencia hoy no les falta eficacia, yo creo que son muy eficaces. Creo que donde tienen una laguna es que les falta credibilidad, y tienen que conseguir que el ciudadano crea en ellos y confíe en ellos, y que no vinculen seguridad con fascismo o con autoritarismo o con militarismo, ¿no? Es decir, tienen un trabajo de que el ciudadano y la sociedad confíe en ellos, ¿no? De que no están violando los derechos humanos cuando están defendiendo determinadas cosas, ¿no? Y que se puede luchar contra el terrorismo o contra una amenaza desde el derecho, desde la legalidad, y defendiendo los derechos humanos y las constituciones, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Tenemos dos preguntas, si os parece vamos a agruparlas y voy a ir dando paso a las dos personas. Por un lado está Francisco Javier Calderón con una pregunta. Francisco, te ruego por favor que seas lo más escueto posible.
Vale, muchas gracias. Lo primero, yo un poco de reflexión para realizar la pregunta sería esa evolución de la seguridad desde los siglos XVI, XVII, XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial, como la seguridad del Estado se basa en la guerra, es decir, la política del Estado exterior se basa en la seguridad del mismo y por lo tanto al país enemigo o objetivo realizamos una guerra y así será nuestra seguridad. Entonces, actualmente que ya no se realiza ese tipo de operaciones de seguridad del Estado y en el que ahora los servicios de inteligencia sean los que realmente realizan esa seguridad, ante una supuesta emersión de un país que realice esa gran, porque en algún momento estallará una nueva guerra en Occidente, ¿cómo esos servicios de inteligencia pueden frenar o pueden ser los que nos prevengan, ¿no?, de esta situación? Muchas gracias, Francisco. Vamos a que pregunte también Mayra Antonieta Sandoval y así contestamos al unísono. Adelante, Mayra. Gracias. De hecho, va un poco ligada a la parte de la pregunta que se acaba de hacer. En este caso, viendo a la seguridad como un elemento primordial para poder hacer que, por ejemplo, haya turismo de un país a otro, ¿cómo lograr esa parte de que hasta determinados puntos puedan ser impulsores de paz? A lo que voy con esto es, en muchas ocasiones se ha hablado que este mismo movimiento que se genera de las personas que van de un sitio a otro, de un país a otro, puede ser promotor de la misma paz. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros tratar de visualizar eso desde una perspectiva de la necesidad de tener la seguridad de las personas? Gracias. Pues podéis contestar, luego iremos con una tercera pregunta que tenemos en el tintero. Adelante, Héctor. Con relación a la cuestión de Francisco, la inteligencia durante las represiones había una inteligencia que se llamaba inteligencia operacional, que es la inteligencia que actuaba en terreno, aquella inteligencia que secuestraba, que torturaba, que buscaba la información a partir de una actitud operacional. Pero lo que nos estamos refiriendo aquí es una inteligencia que analiza información, analiza datos para producir conocimiento que permita anticipar. Entonces, la inteligencia en sí no tiene cómo evitar la guerra. La guerra depende de la voluntad de los gobernantes o mismo de las sociedades. A veces los gobernantes precisan legitimar su decisión con relación a una guerra en función de crear un cierto ánimo en la población con respecto a otra sociedad. O aquel que usa turbante puede ser mi enemigo, en fin, y yo comienzo a crear una psicosis colectiva que me permite en determinado momento crear un discurso normativo que securitice el fato de usar un turbante. Eso es a partir de actitudes de gobernantes. Una guerra se libra con un ejército. El ejército puede tener diferentes formatos, en fin, como tú sabrás mejor que yo. Pero la inteligencia es básicamente información y conocimiento. Es decir, a partir de esa información catalogada, caracterizada, definir conocimientos sobre determinada realidad para poder actuar en la realidad. Pero no es la inteligencia la que actúa, es el ejército, o es la política, o es la economía, o es el Ministerio de Salud, quien fuere, más no la inteligencia. La inteligencia es el conocimiento necesario para poder actuar. Y con relación a Mayra, ahí yo no sé, Mayra, si tú te refieres a la paz negativa, es decir, la paz como ausencia de guerra, o a la paz positiva, a la Galtung, que sería una paz donde no existirían conflictos. Y una paz donde no existan conflictos sería una paz donde no hubiese discriminación sexual, no hubiese discriminación de género, no hubiese pobres y ricos, es decir, violencia familiar, etcétera, etcétera. Eso sería una paz, en algún sentido sería una paz ideal, más
en un estado digamos, de una paz de Galtung. Bueno, esa es una primera teoría, después se le va a bajar un poco a conceptualización de esa paz. Ahí, a otros criterios de seguridad, por ejemplo, hubo un momento en el cual se hacía una propaganda de no ir a Sevilla por el peligro del robo. Yo nunca tuve ningún problema en Sevilla, pero quiero decir, eso crea una cierta inseguranza en el turista. Es decir, no es necesariamente que ellos me van a esperar en una situación de guerra. Pueden ser antipáticos y ya eso crea una situación de inseguranza. Es decir, voy a ir a París, que no quieren hablar en inglés, no quieren hablar de otra lengua que no sea el francés sin acento latino o lo que fuera, en fin. Entonces, en ese sentido de paz, bueno, es imposible. Es decir, la vida es asumir riesgos, riesgos controlables. Lo que no podemos admitir son locuras, locuras de gobernantes que nos puedan llevar a una catástrofe universal. Hoy hasta el clima se transforma en una amenaza. En realidad no es el clima que se transforma en una amenaza. Se transforma en una amenaza a la voracidad capitalista que no tiene límite en la producción de hidrocarburos o lo que fuere, que tiene impacto ambiental. Nosotros lo entendemos como si fuese la amenaza del clima. El clima no amenaza. Quien amenaza es la humanidad al propio clima. Y el clima se venga. El clima es vengativo. Como el virus. Es decir, si nosotros no hubiésemos devastado tanto mato, tanta selva, esos virus estarían en sus lugares de origen, sin incomodar. Es decir, ellos no son tan locos de matar a su hospedero. Ellos tendrían una relación simbiótica con su hospedero. Simplemente ellos son separados de su hospedero, vienen a otro ambiente, que es el ambiente humano, y se transforman en letales. Pero fuimos nosotros primero que agredimos al pobre virus. No estoy tirando la culpa del virus. Estoy simplemente diciendo que lo que se puede hacer es tomar conciencia de la magnitud de la humanidad y del peso que tiene la humanidad en el resto de las cosas, que también conviven con nosotros. Adelante, Fernando. Sobre esto, muy breve. Bueno, primero, Francisco, espero que no haya esa guerra que seamos capaces de anticiparnos y desactivarla, aunque puestos a hacer locuras, el género humano ha dado muestras de que nos valemos y sobramos. Decirte, yo creo que existen los servicios de inteligencia, como existe la policía y como existen cuerpos y fuerzas, porque no somos ángeles. O sea, hay un principio antropológico que nos dice, si todos fuéramos como Teresa de Calcuta y como Francisco de Asís, pues sobraba todo lo demás, ¿no? Que entre la ley de la jungla y la ley del amor de Jesús de Nazaret, pues está la ley sin más, ¿no? Entre el angelicalismo y la barbarie, pues está la política. Y aquí sí que parte una lanza por la política y el papel que ejerce la política, que es eso, es diálogo, es consenso, es encontrar todo ese tipo de soluciones, ¿no? Que vamos encontrando, y todas esas instituciones que hemos ido creando para debatir solucionar los problemas, y no a base de violencia o de pegarnos, ¿no? Tú hablabas de la seguridad desde el siglo XVI. Yo creo que ahora tenemos que apostar por una cosa que yo la llamo seguridad vital, es decir, esa que sirve a la vida en todos sus aspectos. No en el de sentirse atacada como ciudadano por un ejército de fuera. Es una seguridad que tiene que servir a la vida, y a la vida tiene que darte seguridad, pues eso, lo de la enfermedad, un trabajo, todas esas cosas, una economía digna, etcétera, etcétera, todo lo que afecta a nuestra vida, ¿no? Y después la inteligencia también es anticipación. Y aquí es donde tenemos los buenos análisis, y la buena inteligencia tiene que anticiparse para que antes de que suceda algo seamos capaces de adelantarlo, ¿no? Y después también decir que yo creo que el lugar del otro es el verdadero punto de perspectiva. Si no somos capaces de ponernos en el lugar del otro,
del otro, lleve sabor, lleve... No sé por qué nos empeñamos en exigirles a todos los árboles la misma corteza, ¿no? Yo creo que lo bueno de este planeta es que no solo es como a un jardín. Este planeta ha sido creado para introducir la mayor variedad y diversidad en él, ¿no? Y ahí está lo bueno y lo genial de este planeta y de este mundo, ¿no? El problema es que cuando te metes en el mundillo volviendo a lo digital, pues encontramos una lucha en el imperio digital entre China y Rusia otra vez, donde se disputa eso, la pelea por los datos, por la ciberseguridad, y en el fin es lo mismo de siempre, a ver quién tiene el poder, y es que son muy aburridos. Tenemos 3 preguntas para finalizar. Pedro Pérez, Victoria y Antonio Poveda. Empezamos por Pedro. Os pido a los 3 que seáis breves y también a las respuestas que lo sean. Adelante, Pedro. Muchas gracias. Gracias a los panelistas. Ha sido excelente, o está siendo excelente. Voy a ser muy breve. Es decir, se ha comenzado la discusión, el conversatorio, señalando que la gran amenaza es la existencia de noticias falsas, y las noticias falsas viene dada porque la existencia de medios de comunicación masiva, es decir, de Internet. Yo creo, como humanista, es decir, como historiador, que no sería una amenaza la noticia falsa si hubiera una ciudadanía con pensamiento crítico. Es decir, para mí la gran amenaza es la ausencia de pensamiento crítico. Es decir, es un juego entre oferta y demanda. Es decir, si yo tiro el teléfono celular por el que me vienen noticias, eliminar. Es decir, por lo tanto, creo que es evidente que necesitamos unos servicios de inteligencia para la defensa de temas que son obvios de defensa, pero que hay otro tema que se vacuna simplemente con educando a la ciudadanía con una formación crítica. Y estamos educando para generar profesionales que ganen mucho dinero, y nos hemos olvidado que somos seres humanos y que tenemos que aprender de forma, cada generación, aprender sistemas de libertad, de solidaridad y de generar un mundo de dignidad. Y eso es reconocimiento, lo que decía Fernando, reconocimiento de las diferencias, que vivimos en un mundo de desiguales y que tenemos que convivir todos. Por lo tanto, termino. Me parece que la amenaza es las noticias falsas, correcto, pero la gran amenaza es la ausencia de pensamiento crítico, porque nos hemos olvidado que hay que educar sistemáticamente a la población con una serie de valores. No me refiero a educar en valores, sino valores de autocrítica, es decir, que nada es verdad ni mentira, es decir, yo tengo que evaluarlo por mí mismo, y no tengo que tener un papá que me diga si eso está bien o está mal. Es decir, el servicio de inteligencia no me tiene que decir a mí lo que debo pensar, sino que yo tengo que tener la capacidad de pensamiento crítico por mí mismo. Perdón que me he alargado más de lo que hubiera querido. Muchas gracias, Pedro. Vamos a reunir las preguntas. Antonio, que estaba hace rato, María Victoria, o Victoria nos ha dejado escrita la pregunta. Es una pregunta un poco larga, yo la voy a resumir. Viene a decir que ella se niega a vivir con ese miedo del que hablábamos antes y se pregunta, ¿pueden los servicios de inteligencia apear a estos ciudadanos de estos miedos catastrofistas? Sería un poco el resumen. Adelante, Héctor, y adelante, Fernando, con estas últimas 3 preguntas. Bueno, muchas gracias por las preguntas. En realidad están realmente subiendo el nivel del debate. Muchísimas gracias. Con relación a Pedro, sí, concuerdo totalmente, es la falta es decir, la falta de conocimiento crítico es la condición de posibilidades de las noticias falsas. Si la ciudadanía fuese educada en el pensamiento crítico, no habría lugar para las noticias falsas. Lo cierto es que tal vez haya una política deliberada de desinformar a la población, de crear un pensamiento técnico. En realidad, muchos alumnos entran en la facultad presionados por la familia pensando que la facultad es el instrumento de superación
de clase social. Eso es una angustia tremenda para el alumno, porque él no hace su vocación, sino la vocación de sus padres. Y aquí lo que está faltando es la idea de felicidad, de felicidad. Es decir, una humanidad que no procure la felicidad, que no busque la felicidad, como algunas constituciones latinoamericanas colocan en su propia constitución, es decir, la búsqueda de la felicidad, la felicidad no es ingenuidad, no es superflua. La felicidad es el sentido de la vida. Y no hay felicidad si no hacemos lo que queremos, lo que nos gusta. Es decir, no significa que haciendo lo que nos gusta seamos necesariamente felices. Pero si no hacemos lo que nos gusta, no seremos felices. Y los jóvenes están yendo en ese camino. Es decir, imaginar que el objetivo es una condición social, es dinero. Y caen en esa trampa de ver cuál es el camino más corto para llegar a eso. Y el camino más corto para llegar a eso no es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el camino más largo. Es el camino más largo. Es difícil, es costoso y es doloroso. Parece el camino de la caverna de Platón, el del pensamiento crítico, mas es una cosa realmente dolorosa, porque es perder todas las ingenuidades en el camino. Y no todo el mundo está en condiciones de hacer eso, pero sin duda EU invertiría más dinero en educación que en defensa para salir de este embroglio. No hay salida si no es con una educación. Y lo que no estamos viendo es que se está tirando dinero de ciencia, tecnología, educación para dar para Fuerzas Armadas, donde no hay perspectivas de guerras internacionales aquí en América Latina, como bien faló o Antonio. No hay perspectivas de guerra, en realidad no hay perspectivas de guerra. Y no hay perspectiva de guerra porque la situación económica no permite entrar en guerra. Ustedes saben, la guerra es muy costosa. Los países latinoamericanos no tienen condiciones económicas de entrar en una guerra, ni odiándose. A pesar de que tuvimos una guerra recientemente, justamente en el CENEPA, como Antonio debe saber perfectamente mejor que yo. Pero es la felicidad lo que tenemos que buscar en realidad. Yo no sé cómo, pero es eso, a través del camino crítico, buscar algo más profundo, porque la existencia no puede ser tener un Audi o un bon champán. Tiene que ser algo más, porque si no es estúpido vivir en esas condiciones, es estúpido. Porque eso con un poco de dinero se consigue. Y una vez que se consiguió, dicen, bueno, y esto era todo. La vida era todo esto, tener un Audi, tomar un champán. Yo pensé que era otra cosa. Y es eso, es otra cosa. Y está mucho más próxima, pero es mucho más difícil de encontrarla. Porque se precisa un esfuerzo para llegar a la felicidad. No es fácil ser feliz, no es fácil. Se precisa mucho esfuerzo. Más concuerdo contigo, Pedro, y nuevamente agradezco la oportunidad de abrir este espacio para el debate. Antonio, concuerdo contigo, es decir, la culpa no es de la inteligencia, sino del que la usa. La inteligencia es información, es la posibilidad de prever. Ahora, a mí puede no interesarme lo que ustedes me están diciendo como servicio de inteligencia y operar conforme mis obligaciones políticas, mis compromisos de clase o mis compromisos con la sociedad, en fin. Es decir, pero no es la culpa de la inteligencia. Y creo que las amenazas de nuestra región, de aquí de América del Sur, en primer lugar son nuestros gobiernos. Pero fuera de eso, puede ser el narcotráfico, el crimen organizado, pero no hay crimen organizado sin Estado. No es falta de Estado lo que permite el crimen organizado. Son estados corruptos que permiten el crimen organizado. Sin Estado que brinda a protección de esas estructuras de crimen, no existe crimen organizado. No estoy hablando de un robo al banco, estoy hablando de crimen organizado, que tú sabes mejor que yo lo que significa el crimen organizado. Son estructuras que tienen financiamiento, por lo tanto hay bancos, esos bancos son bancos oficiales, donde se lava el dinero. Es decir, no hay interés en acabar con el crimen organizado como no hay interés en acabar con el tráfico de drogas. Eso es mucho dinero, da mucho dinero. Liberan, quieren resolver, porque el problema no es la droga en sí, que ese es un problema, quiero decir, un problema de seguridad. Ese es un problema sanitario, un problema cultural, de otro tipo.
Pero lo que a mí me preocupa es que ese tráfico de drogas está subvencionando el armamento de grupos armados que disputan el monopolio de la violencia, que controlan territorios y que colocan en riesgo la vida de mucha población, porque se tirotean por el control del tráfico. Bueno, eso, liberando la droga, eso se resuelve, pero no se resuelve el crimen, porque si la droga ya no es negocio, van a distribuir garrafas de gas, o la electricidad, o la seguridad, como es aquí. Es decir, los traficantes ya no es negocio, el negocio es ser miliciano, entregar seguridad, venden la seguridad que el Estado no da. Y no para los ricos, en las favelas. Están sacando dinero al que no tiene dinero. Otro peligro son las religiones pentecostales, que están deformando también el pensamiento crítico. Bueno, pero esas son cosas que no se resuelven con ejército, eso se resuelven con educación, con inteligencia y con actitud política. Con actitud política. Pero, insisto, el problema es que nuestros políticos no hacen eso. Bueno, eso, básicamente, dejo para Fernando un poco. No, muy adelante. Sí, no, muy brevemente, tanto a Pedro como a Antonio, decirles que les compro lo que han apuntado. Pedro, yo siempre recuerdo a Flaubert, que decía que el único mal que nos aqueja es la estupidez, ¿no? El informarse cuesta, y eso lo tenemos que asumir, que informarnos cuesta, no viene llovido del cielo, tiene uno que contrastar esa información, no quedarse con la primera información que a uno le encuentran, ¿no? Y hemos también cometido un grave error en la educación, de querer, de afanarnos por atraer al alumno en hacerla entretenida. Es que para eso está la televisión, para eso está otra serie de cosas. Es que hay cosas que no son para nada entretenidas, son duras, fastidiosas. Buscar la verdad, investigarla, contrastarla, lleva tiempo. Saber un poquito de algo, señores, lleva muchísimo tiempo, ¿no? Cuando a Albert Einstein le dijeron que cómo había conseguido reducir toda la teoría de la relatividad a esa fórmula D igual a mc al cuadrado, dice, la fórmula es sencilla, llegar a ella me ha llevado 40 años. Bueno, pues llegar a algo, señores, lleva muchísimo tiempo. ¿Qué nos ha pasado? Pues que educamos para competir y no para gobernar. Todos esos centros de élite no educan para gobernar, educan para competir y para otras cosas, ¿no? Y nosotros educamos para el éxito y no para la cooperación y para otra serie de cosas, ¿no? Y yo creo que ahí, te doy toda la razón, es donde realmente nos la jugamos y donde nos la seguiremos jugando, ¿no? Y Antonio, claro que sí, que el problema es el educar al decisor y al ciudadano, ¿no? Y para eso, y me repito brevemente, hay que crear confianza por parte de los servicios, ¿no? Señores, que eso que hacen es legal, es ético y es por el bien del ciudadano. Y eso nos lo tienen que transmitir y tienen que hacer que lo sintamos. Y después el ciudadano tiene que saber que están a su servicio, que el tema de la transparencia, pues sería muy bueno también que los servicios de inteligencia se abrieran, lo cual no les estamos pidiendo que nos revelen sus secretos y sus operaciones, porque para que sean eficaces y que luchen por eso que a nosotros nos da miedo y nos reduzcan ese miedo y podamos vivir en libertad, tienen que funcionar con determinados estatutos y con determinados secretos y demás. Pero a partir de ahí sí que sería bueno un poquitín más de transparencia por parte de ellos, y seguro que los ciudadanos los entendíamos mejor, los comprenderíamos mejor y colaboraríamos también mejor con ellos.
Perfecto, Fernando, muchísimas gracias. Solo un minuto, Rogelio. Lo que justamente el tema del magíster, es decir, inteligencia en democracia es transparencia. Eso mismo, muchas gracias. Disculpa, Rogelio. Pues muchas gracias, Héctor. Muchísimas gracias, Fernando, ha sido delicioso. Gracias a todos los que nos habéis acompañado y nada, en breve volveremos a estar juntos en un nuevo conversatorio. De verdad, muchísimas gracias y un fortísimo abrazo. Encantado. Un placer, cuídense todos ustedes. Gracias. Gracias. Un placer haberlos conocido. Igualmente. Héctor, un placer. Espero que sea la penúltima vez que nos vemos. La próxima en vivo y en directo.